Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer con mi grupo sobre los conjugados de glicoproteínas y glucosaminoglicanos. Dentro de los integrantes tenemos a Fiorella Cruz Mendoza, Luisa Guaita Gastelú, Alison Ortiz Pariona, Elizabeth Castilla y quien les habla, Kiara Yamilet Lavado Pinedo. Como objetivos tenemos explicar la definición de glucoproteínas y glicosaminoglicanos, describir su estructura, ubicación y proceso de síntesis, además de relacionarla con un caso clínico. Las glucoproteínas son un tipo de macromolécula que está conformada por una proteína unida covalentemente a uno o más grupos de carbohidratos. Estos enlaces son de dos tipos: N-enlazada, que quiere decir que están unidas al grupo amino, de por ejemplo de la asparagina, y O-enlazada, que es la unión al grupo hidroxilo, de por ejemplo la serina o la treonina. Se encuentran en las células humanas, animales y en bacterias. Cumplen distintas funciones, como reconocimiento celular. Los glicosaminoglicanos son un tipo de polisacárido lineal no replicado. Están compuestos por la repetición de la unidad disacárida, que esta a su vez está compuesta de aminoazúcar y un ácido urónico. Se encuentran en el tejido epitelial, conectivo y óseo, siendo una parte esencial para la matriz extracelular. Además, tienen una carga negativa gracias a su grupo sulfato y carboxilo. Esto le permite captar agua. Además de tener varias funciones, puede participar en procesos biológicos como la señalización y reparar tejido. Pasando a la estructura de las glicoproteínas, una glicoproteína está formada por dos partes principales, que es la parte proteica y la parte glucídica, que de hecho lo podemos apreciar aquí en la imagen. La parte proteica es la parte más grande de la glicoproteína y está formada por una secuencia de aminoácidos, que son como las piezas para formar una pulsera, y esta cadena se llama cadena polipeptídica. Tiene una estructura que se puede organizar o bien estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. En la parte glucídica, ciertos aminoácidos de la proteína se les pegan cadenas de azúcares. Esta cadena se llama oligosacáridos y pueden estar unidas de dos formas: enlace N-glucosídico o enlace O-glucosídico. El enlace N-glucosídico se llama N justamente porque el azúcar se une al átomo de nitrógeno de un aminoácido llamado asparagina. Y el enlace O-glucosídico se llama O porque el azúcar se une al átomo de oxígeno de un aminoácido que puede ser serina o treonina. En cuanto a los tipos de azúcares presentes, estos van a ser monosacáridos, como por ejemplo la manosa, galactosa, fucosa, ácido siálico y N-acetilglucosamina. Y como características de su estructura de las glicoproteínas, van a ser que estas cadenas o bien pueden ser lineales o bien pueden ser ramificadas como si fueran las ramitas de un árbol. En cuanto a los glucosaminoglicanos, estas son cadenas largas de azúcares que, a diferencia de las glicoproteínas, están formados únicamente por azúcares repetidos y no tienen proteína en su estructura principal. Un glucosaminoglicano es como una cuerda larga hecha de bloques de azúcar que se repiten una y otra vez, y cada bloque repetido tiene dos azúcares. Un azúcar llamado aminoazúcar que tiene nitrógeno, como por ejemplo la galactosamina, y un azúcar ácido, que tiene un grupo ácido como un carboxilo, y un ejemplo es el ácido hidrónico. Estos dos azúcares se van a repetir una y otra vez en secuencia, formando lo que se llamaría disacáridos repetitivos. Características de su estructura vienen a ser que son lineales, no tienen ramificaciones, como a diferencia de las glicoproteínas, y además tienen carga negativa porque muchos azúcares están sulfatados o carboxilados. Y bueno, finalmente tenemos los tipos, que hay varios tipos de hechos de y cada uno tiene diferentes combinaciones de azúcares. Tenemos los principales tipos como vamos a ver el ácido hialurónico, controitin sulfato, dermatan sulfato, heparina y queratan sulfato. Lo que le hace especial, por así decirlo, al ácido hialurónico es que no tiene grupo sulfato, a diferencia de los demás que sí tienen grupo sulfato. Y bueno, lo que vemos en rojo vendrían a ser las combinaciones de azúcares que he mencionado al principio. Estas glicoproteínas van a estar orientados hacia el espacio extracelular, formando parte del glucocálix, que es una membrana que protege la célula y va a participar en la comunicación intracelular. Por otra parte, también tenemos el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La síntesis de estas glicoproteínas van a comenzar en el retículo endoplasmático, y ahí donde se va a iniciar la glucosilación, y a continuación el aparato de Golgi, donde se va a modificar y se dirigen a su destino final. Luego, para la excreción extracelular o también para compartimientos intracelulares. Por parte del citoplasma y el núcleo, tenemos que algunas de estas glicoproteínas se van a localizar en el citoplasma y el núcleo y van a participar en procesos como la regulación genética y la señalización intracelular. Por otra parte, tenemos a los glucosaminoglucanos, que son los GAGs. Dentro de la matriz extracelular de estos GAGs, tenemos como el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina y el sulfato de parán, que son sus acompañantes y sus componentes esenciales de la MEC, que van a proporcionar un soporte estructural, una hidratación correcta y van a facilitar la migración celular. Por parte de la membrana plasmática, en la superficie celular de los proteoglucanos con GAGs participan en la adhesión celular y van a realizar la transducción de señales, como por ejemplo los sindecanos y glipicanos son proteoglucanos de membrana que van a mediar interacción célula matriz y célula-célula.
Por parte del glucocálix endotelial, tenemos que en estas células endoteliales el glucocálix va a contener estos GAGs que van a regular la permeabilidad vascular y también van a proteger contra el estrés mecánico. Y ya por último tenemos a los gránulos secretores. Por ejemplo, algunos GAGs como la heparina se almacenan en gránulos de células como los mastocitos y van a participar en las respuestas inmunitarias e inflamatorias. En este caso, en la unión final vamos a tener de que la proteína principal se va a sintetizar por lo medio de los ribosomas. La síntesis de la cadena de carbohidratos, tenemos que tener en cuenta que la única unión que tienen entre ellos o enlaces va a ser mediante el trihexósido. El trihexósido van a ser en sí una parte de este, van a ser en sí por la transferencia del grupo silosa que provenía de la UDP silosa hacia un grupo hidroxilo de la serina. Luego se le van a añadir 2 moléculas de galactosa y gracias a eso se va a complementar. Finalizado esto, se va a dar lo que es que se van a empezar a añadir lo que son los azúcares ácidos y también cuando hablamos de lo que es la adición al grupo sulfato, tenemos que comentar de que todo inicia a partir de la unión del monosacárido que va a ser sulfatado a la cadena de carbohidratos y que eso se va a mediar mediante lo que es las enzimas sulfatransferasas y que este grupo sulfato que se le va a adicionar proviene de lo que es el PAR. Bueno, en este caso, acerca de la síntesis de las glucoproteínas, tenemos que tener en cuenta de que dependiendo de qué tipo de enlace tengan estas glucoproteínas, van a tener un sitio de síntesis distinto. En este caso, primero vamos a tener que hablar acerca de los enlaces N-glucosídicos. Estos van a ser sintetizados en lo que va a ser el retículo endoplasmático rugoso o RER. Dentro de esto les va a ayudar el pirifosfato de dolicol. El dolicol es un lípido de membrana que se va a encontrar dentro del retículo endoplasmático rugoso y va a estar unido al pirifosfato. A su vez, el pirifosfato va a estar unido a un oligosacárido que va a contener glucosa, manosa o N-acetilglucosamina. De esta manera, todos estos azúcares van a ser añadidos al dolicol mediante la glucositransferasa. Una vez estén en el dolicol, se van a transferir a su vez al grupo lateral en la zona de la amida, del nitrógeno, de la asparagina o de residuos de asparagina dentro del aminoácido o de la proteína. En este caso, vamos a tener que se va a utilizar un tipo de transferasa denominada oligosacárido proteína transferasa, que va a ayudar a que todas estas glucosas, manosas y N-acetilglucosamina se transfieran a esta parte de la amida nitrogenada que tiene este aminoácido. Continuando, vamos a tener que mediante el retículo endoplasmático rugoso se va a ir movilizando esta glicoproteína y poco a poco va a ir removiendo ciertas manosas o ciertas glucosas. Finalmente, una vez llegando a lo que es el aparato de Golgi, va a terminar su síntesis de la cadena de oligosacáridos y una vez completado esto va a formar un complejo de glucoproteínas. Una vez hecho esto, va a ser empaquetado en ciertas vesículas que van a ser desplazadas por distintas partes del cuerpo humano o también pueden llevarse a lo que es las membranas o almacenarse en los lisosomas. Por otro lado, hablando de justamente el aparato de Golgi, tenemos que mencionar que lo que es el enlace O-glucosídico va a ser sintetizado aquí. ¿Por medio de qué mecanismo? Lo que sucede es que dentro de la membrana de esta organela se van a encontrar incrustadas las glucositransferasas. Esas glucositransferasas son importantes para la síntesis de oligosacáridos y van a reconocer la estructura de esos oligosacáridos y de ciertos aminoácidos para dar paso a la glucolización. De esta manera, se va a dar mediante la transferencia de la N-acetilgalactosamina al grupo hidroxilo de lo que viene a ser la sedina o la treonina o los residuos de esos dos aminoácidos, se va a dar la glicolización de esta proteína. Finalmente, al igual que la anterior, va a ser empaquetada por el aparato de Golgi y va a ser esparcida por distintas partes de nuestro cuerpo para dar paso a sus funciones. Tenemos lo que es las funciones de las glicoproteínas, entre ellas el reconocimiento y señalización celular, que las glicoproteínas presentes en la superficie celular actúan como marcadores de identidad y receptores que participan en los procesos donde las células se reconocen entre sí y responden a señales del entorno. Tenemos un ejemplo, los grupos sanguíneos A, B, O, que están determinadas por glicoproteínas presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Estas glicoproteínas actúan como antígenos que el sistema inmunológico reconoce. Tenemos también la adhesión celular, que las glicoproteínas facilitan la unión entre células adyacentes y con la matriz extracelular, que es crucial para la formación de tejidos y la comunicación intercelular. Un ejemplo de ello tenemos lo que es las lectinas, que son glicoproteínas que median la adhesión de los leucocitos al endotelio de los vasos sanguíneos durante los procesos inflamatorios, permitiendo que los leucocitos salgan del torrente sanguíneo hacia el sitio de la inflamación. También tenemos lo que es que transporte de moléculas, que algunas glicoproteínas actúan como transportadoras uniéndose a moléculas específicas y facilitando movimiento a través de las membranas celulares en el torrente sanguíneo. Un ejemplo llega a ser la transferrina, que se une al hierro y lo transporta en la sangre hacia donde se necesita, como en la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. También tenemos lo que es protección y soporte estructural, que la glicosilación
puede aumentar la estabilidad de las proteínas haciéndolas más resistentes a la degradación por enzima o condiciones ambientales adversas. En algunos casos las glicoproteínas forman parte de la estructura de soporte. Un ejemplo de estas llegan a ser las mucinas presentes en las secreciones mucosas. Son glicoproteínas que protegen las superficies epiteliales contra agentes patógenos y la desecación, formando una barrera física y atrapando microorganismos. También tenemos lo que es función de la inmunidad, que las glicoproteínas desempeñan un papel fundamental en el sistema inmunológico, tanto en el reconocimiento de patógenos como en la respuesta efectora. Continuando con las funciones de los glucosaminoglicanos, tenemos el soporte estructural que debido a su carga negativa y su capacidad para atraer grandes cantidades de agua, forman geles hidratados que resisten a lo que es la compresión y proporcionan amortiguación. Su interacción con proteínas fibrosas como el colágeno y la elastina llega a ser esencial para la integridad de la matriz extracelular. El condroitin sulfato es componente mayoritario del cartílago articular que proporciona resistencia a la compresión durante el movimiento y la carga. También tenemos la lubricación y amortiguación, que su alta viscosidad y capacidad de retención de agua los convierte en excelentes lubricantes en fluidos sinoviales y otros tejidos. También actúan como amortiguadores, protegiendo lo que son las células y tejidos del estrés mecánico. Un ejemplo de este llega a ser el ácido hialurónico. También tenemos lo que es la regulación del tráfico molecular, que actúan como filtros selectivos en la matriz extracelular y en la superficie celular, lo que es regulando el movimiento de iones, aguas y otras moléculas en función de su carga y su tamaño. Su interacción con proteínas puede influir en lo que es la disponibilidad de factores de crecimiento y otras señales moleculares. Tenemos el heparansulfato en la membrana basal de los capilares glomerulares, contribuyendo a lo que es la filtración selectiva de moléculas en el riñón. Ahora tenemos lo que es la señalización celular, que puede unir a variedad de proteínas de señalización, incluyendo factores de crecimiento, quimiosinas y morfógenos, modulando su actividad, su unión a receptores y la formación de gradiente de concentración en los tejidos. Un ejemplo de esto llega a ser lo que es la unión del heparansulfato a factores de crecimiento. Hola a todos y bienvenidos a Quiero Ser Médico. En el vídeo de hoy te voy a hablar de glucoconjugados. Los glucoconjugados son glúcidos unidos a proteínas o lípidos mediante enlace covalente. El papel de los glúcidos es transportar información, es decir, actúan en el reconocimiento y adhesión celular, entre otras funciones. Tenemos distintos glucoconjugados. Los glucolípidos son lípidos de membrana unidos a oligosacáridos. Las glucoproteínas son proteínas unidas a oligosacáridos y los proteoglucanos son proteínas unidas a polisacáridos glucosaminoglucanos. Los glucoconjugados están siempre orientados hacia el exterior celular. En los mamíferos podemos encontrar hasta 30 tipos diferentes de proteoglucanos. Estas estructuras tienen una proteína núcleo, a la que se une por enlace covalente uno o más glucosaminoglucanos. Hay dos grandes familias de proteínas núcleo. Tenemos las INDECAN, que son proteínas transmembrana que tienen unido el sulfato de condroitina y el sulfato de parán, y los glupicanos, que también están anclados a la membrana, pero a través de un lípido de membrana. La edición de oligosacáridos se realiza durante el proceso de síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático. Por ejemplo, si los glúcidos se unen al aminoácido asparagina, la unión será de tipo N-glucosídico, ya que este aminoácido aporta el grupo NH2 al enlace con el carbono numérico del glúcido. Sin embargo, si se unen a la serina o a la treonina, la unión será O-glucosídica, ya que el aminoácido aporta el grupo OH. A pesar de que la porción glúcida de las glucoproteínas es mucho menor que la de los proteoglucanos, son compuestos más complejos. Esto se debe a que los oligosacáridos pueden estar compuestos por diferentes monosacáridos. Además, pueden ser modificados por grupo sulfato. Para entender esta explicación, no olvides que los proteoglucanos están unidos a polisacáridos en vez de a oligosacáridos. Con esto, finalizo el vídeo de hoy. Si te ha gustado... Una mujer de 33 años consulta por 20 días de episodios de sangrado, menorragia y sangrado de encías, además de un cansancio muscular. Se realizaron los estudios paraclínicos de ingresos que mostraron una anemia hipocrómica y tiempos de coagulación prolongados. Sin embargo, las plaquetas y la función hepática fueron normales. Gracias a estos exámenes se sospechó una deficiencia de factores de coagulación. Por lo tanto, se realizaron estudios de actividad de factores. Se obtuvieron los resultados. El hallazgo normal fue la deficiencia severa del factor 5, con un valor de 3%. El valor referencial es de 50 a 150%. El tratamiento consistió en la administración de plasma fresco congelado. La explicación de este caso consiste en que el factor 5 es una glucoproteína grande que circula en la sangre de forma inactiva y se activa cuando el cuerpo necesita formar un coágulo. Cuando se activa el factor 5, ayuda a la coagulación participando en la conversión de protrombina en trombina. Cuando este factor es inhibido o simplemente no está presente, el proceso se vuelve ineficaz o lento. Como conclusiones tenemos que los GAGs y las glucoproteínas son macromoléculas compuestas netamente por cadenas de carbohidratos y van a estar unidas a las proteínas. En cuanto a su estructura química, que esta va a incluir azúcares simples o aminoazúcares y que se va a localizar principalmente en lo que es la matriz extracelular y las membranas celulares. Cuando hablamos en el caso de la síntesis, tenemos que mencionar que su ubicación principal va a ser el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. A su vez, tenemos que mencionar en cuanto a estructura y
y lo que sus funciones es que las principales van a ser la hidratación celular y la adhesión y el soporte estructural. Finalmente, en cuanto al ámbito médico, es importante mencionar que alguna de las alteraciones de su estructura o de su síntesis está relacionado con la falla de las enzimas de los CACs, que puede provocar un daño tisular